Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a una sesión más de los seminarios virtuales organizados por la CIECA a través del Centro de Estudios para la Integración Económica. Es un gusto estar en esta mañana con ustedes compartiendo sobre un tema tan relevante como es, por supuesto, el comercio de productos médicos en Centroamérica en el contexto de la situación sanitaria en la cual estamos todos, ¿verdad? Debidamente conocida, un contexto pandémico, donde, por supuesto, toma una relevancia muy particular lo que son las transacciones comerciales de productos médicos, precisamente por la coyuntura en la cual estamos, ¿verdad? En donde los servicios de salud y también, por supuesto, hogares, familias y empresas han aumentado hasta cierto punto la demanda de este tipo de productos. Así que la sesión de hoy tiene un carácter, pudiéramos decir, bastante divulgativo. Pretende brindarles a ustedes información muy general, pero esperamos valiosa sobre tendencias y aspectos estructurales del comercio de productos médicos en la región. El presente estudio tiene bastantes similitudes, pudiéramos decir, con otras investigaciones que hemos visto recientemente en la materia. Hay una publicación muy interesante que realizó precisamente la Organización Mundial de Comercio, analizando los grandes patrones del comercio de productos médicos en el mundo. Hay algunas investigaciones también muy interesantes de parte del Banco Mundial, de la OSD, que vamos a discutir en esta mañana, pero sobre todo vamos a hacer también un análisis específico del desempeño comercial de Centroamérica en este sector, ¿verdad? Donde veremos sobre todo el estado de la situación comercial hasta 2019. ¿Verdad? Lo que nos va a permitir esto es tener una noción más específica sobre las características del comercio de la región en este rubro tan particular. Entonces, entrando en materia y por supuesto dándole nuevamente la bienvenida a todas las personas que están escuchándonos en este momento, así como las personas que verán la grabación posteriormente. En esta mañana vamos a discutir tres grandes elementos. Primero, algún tipo de repaso sobre el comercio internacional de productos médicos relevantes a la coyuntura sanitaria en la cual estamos. Como ustedes saben, pues el abastecimiento de este tipo de mercancías y de bienes puede ser solventado a través del comercio internacional o bien sea a través de la producción interna de las economías. Por tanto, la dimensión del comercio es muy importante tenerla en cuenta desde una perspectiva global. En segundo lugar, vamos a repasar un poco sobre la caracterización del comercio de productos médicos en la región y cerramos con algunos elementos sobre la agenda regional ante la COVID, contándoles un poco sobre el plan de contingencia regional que estamos liderando desde varias instituciones de la integración. En ese sentido, empezamos entonces con las reflexiones sobre el comercio internacional de productos médicos. Y bueno, hemos hablado en otras sesiones, en otros webinars previamente sobre el contexto que antecede al COVID-19, por lo menos en lo que se refiere a comercio internacional. Era un contexto en el cual el comercio de bienes, específicamente mercancías, venía mostrando una franca desaceleración que pudiera ser incluso comparable con otras caídas en el comercio internacional, como la que observábamos precisamente en la década de los años 80, ¿verdad? Donde la caída en el comercio que estamos observando en la actualidad, o el descenso o desaceleración, pudiera ser comparable precisamente con estos episodios, también con la crisis de las .com o, por supuesto, la crisis del 2008-2009, que, por supuesto, tuvo un efecto importantísimo para el comercio. También nos enfrentamos a un antecedente en donde veníamos observando con preocupación el aumento en la aplicación de políticas menos tradicionales, menos transparentes en materia de comercio, que pudieran significar hasta cierto punto pues una nueva oleada de políticas proteccionistas, pudiéramos llamarlas de esa manera, o bien un proceso de desaceleración en lo que es la liberalización del comercio, ¿verdad? Estos son básicamente el preámbulo en el cual estábamos antes del COVID y, por supuesto, en términos de comercio internacional, también, como todos ustedes saben, estamos frente a tiempos de tremendos cambios en la estructura del comercio como un todo. Por un lado, en materia, por ejemplo, de exportaciones mundiales, países como los concebidos en el G7 vienen perdiendo relevancia en el concierto de las exportaciones,
mientras que economías emergentes, como pudiéramos catalogar a las BRICS, pues en realidad vienen teniendo un rumbo cada vez más preponderante en lo que es el comercio internacional. Como podemos ver, esto es un fenómeno que se da tanto por la vía de exportaciones como por la vía de importación, ¿verdad? Estos cambios tectónicos en el sistema internacional de comercio, por supuesto, también son parte de estos antecedentes. Pues bueno, se vino entonces la coyuntura sanitaria que todos conocemos, la evolución de la pandemia prácticamente a partir de diciembre del año pasado, ya con enero teniendo cifras más relevantes en cuanto al número de contagios mundiales, ¿verdad? Que como saben ustedes, ronda hoy en día casi los 12.000 casos, con un mes de julio que a todas luces podrá superar seguramente el número de casos confirmados al mes de junio, ¿verdad? Tanto a nivel global como si analizamos esto desde la perspectiva regional, ¿verdad? En el caso de Centroamérica, tenemos un total de 119.000 casos confirmados, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, esto también pone en franco contexto cuál ha sido el nivel de agudización o de evolución de la crisis sanitaria. Ahora, en términos de comercio internacional, es importante concebir que existen algunas investigaciones, como mencionaba, de parte de la Organización Mundial de Comercio, donde han hecho precisamente un primer esfuerzo de cuantificación de los productos médicos relevantes para la coyuntura del COVID-19. De esta cuenta, entonces, la OMC nos da algunos datos de referencia sobre la importancia que tiene el comercio de productos médicos a nivel mundial. Representa aproximadamente un 5% de las exportaciones de la región a nivel mundial, del comercio mundial, con casi 1.1 trillones de dólares en transacciones. Y como pueden ver, la metodología que sugiere la OMC, que al final de cuentas toma como referencia, por supuesto, el listado de mercancías ya tipificados por la OMA, nos habla de 4 grandes categorías de mercancías que son relevantes en la coyuntura del COVID-19, como son los medicamentos, ¿verdad? Que aquí hablamos específicamente de productos farmacéuticos, que son un 56% de las importaciones mundiales. Luego está el rubro de suministros médicos, donde aquí pues hablamos sobre todo de este tipo de suministros en atención a las condiciones sanitarias, corresponden a un 17% de las importaciones mundiales, seguido de lo que es el equipo médico, que corresponde a un 14% de lo requerido, y un 13% corresponde a los productos de protección personal. Nótese de que, por supuesto, la categoría de medicamentos, suministros médicos y equipo médico tiene una connotación sanitaria, médica muy específica, ¿verdad? En muchos casos hablamos de productos estrictamente médicos, mientras que en los productos de protección personal sí hay una combinación entre algunos equipos de protección eminentemente quirúrgicos o médicos y, por supuesto, algunos otros productos de limpieza o de sanitización que son relevantes a la coyuntura en la cual estamos. Entonces, este marco de clasificación de las mercancías, sobre el cual también Centroamérica ha venido trabajando, es con el cual realizaremos un poco la presentación de este estudio. Sin embargo, como les decía, existe muchísima literatura surgiendo en este contexto. Hay un trabajo muy interesante de Spitía, Rocha y Ruta para el Banco Mundial, que tomaron justamente el Disease Commodity Package, que es básicamente pues un conjunto de productos médicos identificados por la Organización Mundial de Salud, un kit de productos médicos que son relevantes precisamente para la atención del COVID-19. En ese sentido, de acuerdo a la investigación de Spitía, Rocha y Ruta, 5 países, que son la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur, concentran el 80% de las importaciones de estos productos, lo cual ya por demás genera una alerta en el sentido de concentración que puedan tener estas cinco economías en la demanda de estos productos que forman parte del DCP, ¿verdad? En ese sentido, por supuesto, también una preocupación muy lógica es que precisamente en la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur, pudiéramos identificar al menos 2 de las 2 regiones o 3 regiones con mayor intensidad de casos en este contexto. Ahora, en términos de comercio internacional, también es muy importante indicar que existen 3 economías a nivel global
que son las más relevantes precisamente en esta coyuntura. Estados Unidos y China juegan prácticamente un papel preponderante junto con Alemania en la demanda de este tipo de productos médicos. Estos tres países concentran solamente el 36% de las importaciones de productos mapeados por la OMC, y específicamente Alemania y Estados Unidos son la principal relación bilateral en productos médicos. Es decir, entre Alemania y Estados Unidos está la principal intensidad de flujos comerciales en todo lo que podríamos concebir como productos médicos. Y no solamente esto, sino que también Estados Unidos y Alemania son a su vez el principal proveedor de China en este tipo de mercancías. Entonces, con esto ya nos vamos dando cuenta un poco de cuál es la estructura, por supuesto, geográfica del comercio de productos médicos a nivel mundial. Por supuesto, ustedes se preguntarán cuáles son esas fuentes potenciales de productos médicos a las cuales podría atender Centroamérica en el contexto de esta coyuntura. ¿Quiénes son los principales exportadores mundiales de este tipo de aparatos? Y vemos aquí precisamente el ejercicio realizado por la OMC, ¿verdad? La estimación realizada por la OMC, en donde, pues como podemos ver, tenemos la identificación de las 10 principales economías de exportación a nivel mundial, liderados en este caso por Alemania, que tiene el 14% de las exportaciones mundiales, los Estados Unidos con el 12%, Suiza con el 9%, Holanda con el 7%, mismo caso que Bélgica e Irlanda, esos tres países con el 7% de las exportaciones mundiales de productos médicos. Y luego ubicamos a China con el 5%, Francia también con el mismo porcentaje, Italia y Reino Unido con el 4% cada uno. Este es prácticamente el resumen de los principales exportadores mundiales de productos médicos relevantes por el COVID. Por supuesto, de esos 10 grandes exportadores mundiales de productos médicos, podríamos destacar algunos casos, como es el caso de Irlanda, pondría yo en colación, que Irlanda, como pueden ver, es uno de los países en donde el sector de aparatos médicos tiene un mayor peso en su estructura total de exportaciones. Casi que los productos médicos representan cerca de un 40% de sus exportaciones al mundo. Quiere decir que Irlanda tiene un mayor nivel de especialización en este sector en comparación con Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Que en el caso de Alemania, los productos médicos representan solamente el 9% de lo que exporta al mundo. Quiere decir que Alemania tiene especialización sectorial en otras ramas adicional a los productos médicos. También destaco el caso de Suiza. Pero el caso de Suiza también es relevante porque, como pueden ver en la tabla, Suiza representa casi un 30% de sus exportaciones son productos médicos. Es decir, también es una economía con un nivel de especialización en este rubro muy relevante. Y por supuesto, cada país tiene diferentes énfasis en las categorías de productos médicos en las cuales se especializa, ¿verdad? Si hacemos, por ejemplo, el análisis aquí en pantalla, podríamos ver de que países como son el caso de Suiza, ¿verdad? Que lo señalo por acá, o los mismos casos de Bélgica y de Irlanda, son países que se especializan sobre todo en la producción de medicamentos, ¿verdad? Una parte muy importante de su producción está concentrada en esta rama de productos, mientras que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, su mayor participación pudiéramos verlo tanto en el sector de medicamentos como en lo que se concibe como suministros médicos, ¿verdad? Aquí hay diferencias en, por supuesto, la especialización que toman los países en este sentido. Y bueno, existe un caso muy particular que seguramente ya ustedes lo habrán visto en pantalla, que es el caso de China, que China posiblemente de todos los países es el que se especializa de mejor manera en lo que podríamos concebir como los productos de protección personal, ¿verdad? Casi un 49% de las exportaciones de China en todo el rubro de productos médicos corresponde específicamente a productos de protección personal. Eso pone en justo contexto también cuál es la especialización sectorial de estos países en función, por supuesto, de los temas en los cuales se dedican. Prácticamente en el sector de equipo médico, también Estados Unidos es uno de los países que lideran este ejercicio de exportación. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante? Es relevante precisamente porque la atención de la situación sanitaria requiere, por supuesto, de un proceso de abastecimiento
de suministros médicos, de equipo médico, medicamentos y productos de protección personal que son relevantes en la atención de esta situación, ¿verdad? Aquí les presento precisamente un diagrama construido por la OSD, donde mapea un conjunto de productos requeridos precisamente en la atención sanitaria de esto y detalla quiénes son los exportadores mundiales para cada uno de estos rubros. Y aquí vemos, por supuesto, información muy importante sobre los potenciales abastecedores o las economías con mayor producción y exportación en este caso. Es importante mencionar casos específicos, ¿verdad? Como podemos ver, por ejemplo, en el caso de todo lo que son productos de protección personal, ¿verdad? Como es el caso de las mascarillas textiles, que como mencionábamos en el gráfico anterior, un 50% de la producción de estas mascarillas precisamente proviene de China, pero también es importante concebir otros productos que adicional de los productos de protección personal, como mascarillas, protectores faciales de plástico, lentes especiales y demás, existen otros dispositivos que también son relevantes, ¿verdad? Como los kits de intubación, que son kits que en su mayoría, como pueden ver, provienen de Estados Unidos y de Alemania. Todo lo que son los dispositivos para monitoreo de pacientes, que también provienen de países industrializados como Estados Unidos, Japón y Alemania. Y, pues, por supuesto, otros productos de protección personal que vemos que tienen una mayor propensión a provenir de países de Asia, ¿verdad? Donde esto, por supuesto, es algo bastante relevante a ver. Prácticamente si nos concentramos en los productos de protección personal, veremos que hay una alta incidencia de China en la provisión de estas mercancías. Ahora, por supuesto, es también un elemento a destacar que las economías más afectadas por la pandemia también son los principales exportadores e importadores mundiales de productos médicos, ¿verdad? Hay prácticamente una sintonía absoluta entre los casos con mayor intensidad de casos confirmados de coronavirus, junto con aquellas economías que son más intensivas en la exportación e importación de productos médicos. Esto, por supuesto, genera una alerta en términos de los riesgos que pudiéramos tener precisamente ante un eventual desabastecimiento de estos mercados o ante un aumento vertiginoso, como hemos visto, en la demanda de los mismos, ¿verdad? Esto, por supuesto, es parte de la discusión y, no menos importante, por supuesto, los riesgos emergentes, ¿verdad? Elementos como las restricciones voluntarias a las exportaciones es una medida de política comercial que se ha venido aplicando a lo largo del planeta, prácticamente de acuerdo a un informe publicado por la OMC en abril pasado. 80 países y territorios aduaneros alrededor del mundo han introducido algún tipo de prohibición o restricción a la exportación como resultado del COVID-19. Y esto, por supuesto, genera una alerta en aquellos países que son dependientes de la importación de estos productos en particular. Es importante entonces concebir que estas restricciones comerciales pueden también tener un efecto directo en los canales de comercialización y de abastecimiento que conocíamos hasta hace el año 2019. Es decir, muchas de las condiciones que entendíamos antes del coronavirus podrían cambiar por esto. Y bueno, la OSD también hizo un ejercicio con base en datos de la OMC sobre en qué sectores o en qué rubros se concentran estas restricciones a la exportación. Un 36% de estas restricciones a la exportación corresponden a productos definidos por la OMC por la OMA en ese listado de productos claves por COVID. O sea, un 36% de estas restricciones a la exportación corresponden precisamente al listado de productos definidos por la OMA. Lo cual pone, por supuesto, en dimensión la importancia que ha tenido esto. Ahora, algo que también subraya la OSD es que no solamente los productos relacionados al COVID han enfrentado este tipo de restricciones a la exportación, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, algo muy interesante es de que hay un 15% de restricciones a la exportación que corresponden a productos agrícolas y un 27% de las restricciones corresponden también a otros suministros médicos. Suministros médicos que tal vez no son relevantes para la coyuntura, pero que por decisiones a nivel nacional se ha decidido restringir la exportación de estos bienes. Esto pone en contexto entonces de que las restricciones que estamos viendo en la exportación de ciertos productos
no se enfoca exclusivamente en los bienes de preocupación o de atención por el COVID-19, sino que podríamos ver productos agrícolas y otros suministros médicos no directamente relacionados con la crisis que tienen una relevancia en este contexto. Dicho esto, entonces, hemos avanzado muy rápidamente, seguro, en un repaso general de las condiciones del comercio de productos médicos a nivel global, ¿verdad? Con esto creo que tenemos ya elementos para comprender esas grandes macro tendencias y, por supuesto, los riesgos que vemos inminentes. Ahora entramos a una parte más específica de la región centroamericana que tiene que ver precisamente con la caracterización del comercio de productos médicos en la región. Quiero hacer la aclaración de que el análisis que vamos a ver a continuación toma como base precisamente el listado de productos analizados por la OMC, que ya vamos a ver los criterios técnicos que están detrás de esto. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este momento son los flujos comerciales de productos médicos en general, que son una categoría amplia de mercancías, muchas de las cuales están precisamente o son de interés para la atención de la coyuntura sanitaria en la cual estamos. Hago esta aclaración para que no caigamos en la confusión de que aquí estamos hablando de el abastecimiento o la disponibilidad que tienen los países a nivel nacional de estos productos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo a continuación es un análisis de los flujos comerciales y desconocemos, por supuesto, los inventarios, los niveles de producción local que puedan tener los países de la región en este rubro en particular. Eso es una excepción importante que debemos mencionar para evitar confusiones y pensar, por ejemplo, de que existe desabastecimiento en un producto en particular. ¿No? Lo que estamos viendo son flujos comerciales. Y esos flujos comerciales los vamos a categorizar en 4 rubros que ya están debidamente mapeados, de acuerdo a esta clasificación de productos médicos que propuso la OMC, que toma como base precisamente, en primer lugar, el listado de suministros médicos categorizados por la OMA, ¿verdad? Que es un ejercicio por todos ya muy conocido, así como otros criterios propiamente en lo que tiene que ver con el acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio, así como el ITA-Expansion, ¿verdad? Que es otro acuerdo sobre tecnologías de la información de la OMC, que en base a estos 3 criterios se creó este listado de mercancías que sirve de referencia para el presente estudio. En ese sentido, entonces, cuando hablamos del comercio de productos médicos, pues por supuesto es importante tomar en cuenta la dimensión que tiene el mercado. Estamos hablando de que el intercambio comercial, ¿verdad? Que es la línea en color azul, por concepto de productos médicos en la región, representa casi el 3.4% del PIB regional. Es decir, no es una suma despreciable en absoluto. Hay flujos importantes de comercio de productos médicos para la región. Y como pueden ver, Centroamérica transcurre en una relación deficitaria, ¿verdad? Que es la línea en color rojo que vemos, la barra, que es el saldo de la balanza comercial que tenemos para el rubro de productos médicos. Es un saldo comercial de apenas 0,6% del PIB. Ha venido reduciéndose en los últimos años, como podemos ver, es un déficit que se vuelve más pequeño en los últimos 8 años, pero pone en justo contexto la importancia que tiene el rubro de productos médicos para Centroamérica. Aquí les muestro otro dato muy similar, que es la importancia que tienen los productos médicos en el comercio total de Centroamérica. Y aquí sí hay un fenómeno muy interesante que debemos analizar detenidamente, que es el cambio que ha tenido a nivel de exportaciones el sector de productos médicos. Los productos médicos en Centroamérica a mitad de los años 90 representaban solamente el 3.6% de las exportaciones regionales y en la actualidad representan un 12.8% de las exportaciones. Es decir, definitivamente los productos médicos han sido uno de los sectores de mayor dinamismo en las exportaciones de la región durante las últimas 2 décadas. Por el lado de las importaciones también ha habido un aumento, ¿verdad? Las importaciones pasaron de representar cerca de un 5% de lo que importamos del mundo a casi un 7.6% de lo que traemos desde el exterior. Entonces, por supuesto, hay una vocación de importación de productos médicos fuerte de parte de la región centroamericana que todos vemos, decae en una relación deficitaria, pero también es importante mencionar precisamente la erupción que han tenido las exportaciones. Y bueno, seguramente muchos de ustedes se preguntarán qué pasó precisamente con las exportaciones de productos médicos y por qué nunca habíamos tomado en cuenta
esta categoría a la hora de analizar el comercio? Bueno, en realidad siempre se ha tomado en cuenta, siempre aparecen los listados de productos que son comerciados por la región. Pues bien, si analizamos las exportaciones de productos médicos, es importante destacar que particularmente en el año 2019, Costa Rica concentró el 80% de estas exportaciones. Y como pueden ver, mucho del auge que observamos en este sector corresponde precisamente a un aumento muy sustancial en las exportaciones costarricenses dentro de este sector, que obedece, por supuesto, como todos ustedes saben, a la integración o a la inserción que ha tenido este país en una cadena global de valor, ¿verdad? Que es la cadena global que está alrededor de los aparatos médicos y equipos de medicina, que le ha permitido a Costa Rica convertirse no solamente en un proveedor importante dentro de esta cadena, sino también ir escalando en la medida que esto ha sido posible dentro de la misma. Costa Rica representaba solo el 26% de las exportaciones de productos médicos de Centroamérica en 1995 y hoy en día representa el 80%. O sea, esa es la dimensión de la transformación que ha sufrido el sector. Guatemala y El Salvador representaban cerca del 57% de esas exportaciones en los 90 y hoy en día representan cerca del 18%, ¿verdad? Esto nos pone entonces en dimensión histórica cómo ha evolucionado estas exportaciones. ¿Hacia qué mercados van los productos médicos que exporta la región? Un 47% de estos productos, al menos en los últimos 3 años, ¿verdad? 2017, 2019, han tenido como mercado destino Norteamérica, Estados Unidos en particular. Un 21% de estos productos médicos se quedan en el propio mercado centroamericano, como pueden ver, y un 16% de estos productos van también hacia la Unión Europea. Prácticamente estos 3 mercados concentran más de 3 cuartas partes de las exportaciones de la región, aunque aparecen también socios como Japón, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Canadá dentro de los destinos de exportación para Centroamérica. Por supuesto, si analizamos la evolución de estas exportaciones de acuerdo a las categorías concebidas, podríamos tener un margen para entender cuál ha sido esta transformación en las exportaciones y podemos destacar dos rubros en particular que han sido los que explican en buena medida este aumento vertiginoso en lo exportado. Y son precisamente los equipos médicos, ¿verdad? Como pueden ver, equipos médicos prácticamente teníamos exportaciones nulas en 1994 y en el 2019 ya representan el 31% de las exportaciones de productos médicos. Es decir, equipos médicos, sin lugar a dudas, explica en buena medida ese aumento en las exportaciones costarricenses y también el sector de suministros médicos, ¿verdad? Como pueden ver en pantalla, los suministros médicos representan o pasaron de representar el 12 hasta casi el 43% de las exportaciones de productos médicos. Por supuesto, hay exportaciones no recurrentes de medicamentos y de productos de protección personal que también forman parte, digamos, histórica de estas exportaciones. Ahora, veamos un poco más en el detalle qué pasa a nivel sectorial con cada una de estas categorías, porque entender que una parte importante se va hacia los Estados Unidos y otra parte importante se va hacia Centroamérica, pues es un dato relevante, pero nos interesa también ver la composición sectorial de ese comercio. Entonces, si nos enfocamos primero en el rubro de medicamentos, aquí hay un factor muy interesante, y es de que el 74% de las exportaciones de medicamentos que realiza la región se quedan en la propia región centroamericana. Entonces, la producción de medicamentos que tiene Centroamérica hoy en día está muy enfocado precisamente en el mercado regional. Y noten ustedes de que un 7% también se va hacia República Dominicana, ¿verdad? Entonces, eso nos da una dimensión de hacia dónde apunta el sector. En suministros médicos tenemos una realidad diferente, ¿verdad? Los suministros médicos que exportamos, la inmensa mayoría se va hacia Estados Unidos y luego un porcentaje recurrente tiene precisamente entrada a la Unión Europea. Eso es en el caso de suministros médicos. En el caso de equipo médico se replica bastante el patrón, ¿verdad? Un 70% de esas exportaciones van precisamente hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, que en equipos médicos y en suministros médicos, el comercio, las exportaciones que realizamos van a Estados Unidos y a la Unión Europea, precisamente muy vinculados a la integración que hemos tenido en esta cadena global de valor. Sin embargo, cuando hablamos nuevamente de productos de protección personal,
Noten ustedes de que las exportaciones nuevamente tienen como principal mercado destino Centroamérica. Entonces, en medicamentos y en productos de protección personal, la vocación de exportación de la región está enfocada precisamente en sus vecinos, ¿verdad? En sus vecinos centroamericanos, y un 21% de estos productos de protección personal también tienen como mercado destino los Estados Unidos. Ahora, la pregunta inversa es, ¿qué ha pasado con las importaciones? Porque también es muy relevante entender los flujos de exportación que ha tenido la región en este sentido, pero en la coyuntura sanitaria en la cual estamos, también nos interesa muchísimo el volumen y el valor de las importaciones de estos productos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay requerimientos, hay un aumento en la demanda de estos bienes y efectivamente eso tiene una repercusión para nuestras economías. Les muestro precisamente aquí la trayectoria de las importaciones de productos médicos. Como pueden ver, en materia de importaciones el mercado está totalmente diversificado, ¿verdad? Ya no tenemos esta concentración del comercio de Costa Rica, sino que tenemos una participación bastante equiparable entre El Salvador, Guatemala y Honduras y Panamá, que tienen casi un peso entre el 12 y el 18% de las importaciones totales, y Costa Rica, que tiene cerca de un 31% de las importaciones de productos médicos. Esta es un poco la evolución que ha tenido el sector. Por supuesto, la gran incógnita es cuáles son nuestros países o socios proveedores de productos médicos para la región. Y aquí hay un elemento muy importante. La Unión Europea aparece como el principal proveedor de productos médicos para Centroamérica con un 22%. Luego está Estados Unidos con un 19%. El mercado centroamericano también con un 19%, muy similar a Estados Unidos. Y de aquí en adelante aparecen otros socios con un peso, pudiéramos decir, relativamente menor, pero no despreciable, ¿verdad? Como es el caso de México, con el 8.5%, China con el 4.4% o la India con el 3.9% de nuestras importaciones. Nuevamente, la pregunta que nos podemos hacer es cuáles son los productos médicos que estamos importando mayoritariamente en la región. Y pues hay una realidad abrumadora en que lo que importamos mayoritariamente en productos médicos son precisamente medicamentos, ¿verdad? Productos farmacéuticos que representan hoy en día el 58% de las importaciones que realiza la región. Esto es prácticamente pues un sector bastante acaparador del comercio. Sin embargo, noten también de que existen flujos no despreciables en la importación de productos de protección personal y suministros médicos, ¿verdad? Y aquí lo relevante es cuál es el proveedor, cuál es el socio comercial proveedor de esa economía y, por supuesto, cuál es el nivel de probabilidad que tenga para atender la demanda creciente por estos productos. Entonces, nuevamente hagamos el ejercicio. ¿De dónde traemos las importaciones o dónde provienen las importaciones de cada una de estas categorías? Bueno, en el caso de medicamentos, un 24, casi 25% de los medicamentos que importamos desde el mundo provienen del propio mercado centroamericano. O sea, una cuarta parte de los medicamentos que consume la región provienen de la propia región centroamericana. De ahí en adelante, en cuanto a medicamentos, ubicamos a Alemania con el 8.5%, a México con el 9%, a Estados Unidos con el 8% y a la India con el 5.7% de las importaciones que realiza Centroamérica de este rubro. En estos países se concentran los socios más inmediatos en materia de medicamentos. Y por supuesto, también la posibilidad que tuviera en el futuro la emergencia de alguna vacuna contra el coronavirus, pues efectivamente en el rubro de medicamentos seguramente se estaría discutiendo este tema. Ahora, en materia de suministros médicos, la realidad es otra, ¿verdad? Las importaciones provienen en un 35% de los Estados Unidos, en un 9.8% de Alemania y en un 8.1% provienen de China. Prácticamente, si nos fijamos bien, en el caso de los suministros médicos, las importaciones que realiza la región, por lo menos más de la mitad de estas importaciones de suministros médicos se realizan desde socios extrarregionales. Aquí el mercado centroamericano no necesariamente es un mercado que pueda atender esta demanda de suministros médicos, al menos según la realidad que vimos hasta 2019. Sabemos de que hoy en día los sectores productivos están innovando, están buscando precisamente atender estas circunstancias de demanda tan cambiantes, pero esa es una realidad. En suministros médicos, Centroamérica depende sobre todo de socios extrarregionales para su proveeduría. Lo mismo pasa con el equipo médico.
El equipo médico tiene exactamente el mismo diagnóstico. Las importaciones provienen en un 44% de los Estados Unidos, donde aquí sí hay una concentración muy relevante de las importaciones, y sucesivamente aparecen China, Alemania, Japón, la propia zona franca de Panamá, como regímenes de los cuales provienen las importaciones de equipo médico. Y para finalizar, los productos de protección personal, ¿verdad? Que como ustedes saben, también es un rubro de importancia en el contexto actual. Un 23% de las importaciones de productos de protección personal vienen del propio mercado centroamericano, ¿verdad? Aquí hay mucho de la industria de productos de limpieza, por ejemplo, o de sanitización, que están enfocados precisamente en el mercado regional, pero también un 30% de esos productos de protección personal, en nuestro caso, provienen de los Estados Unidos, un 14% vienen de México y un 10% vienen de China, ¿verdad? Aquí tenemos socios geográficamente cercanos, como son Estados Unidos, México y Colombia, ¿verdad? Que son los principales proveedores de productos de protección personal, ¿verdad? Y bueno, con estos elementos, algo que por supuesto ustedes se estarán preguntando es en dónde Centroamérica tiene mayor intensidad de demanda por estos productos, ¿verdad? ¿Dónde tenemos una situación de demanda afectiva o de oferta afectiva en la producción de estos bienes? Y bueno, en general para Centroamérica, la balanza comercial de productos médicos es deficitaria, ¿verdad? Si hiciéramos un análisis país por país, como lo vamos a ver, la región en realidad tiene un déficit permanente en el comercio de productos médicos, pero como pueden ver, como en todo Centroamérica tiene una relación superavitaria en lo que son los suministros médicos y el equipo médico. No debemos engañarnos porque es un fenómeno, un patrón que obedece a un país en exclusivo, como vamos a ver, y que en este caso es Costa Rica, que tiene una relación superavitaria en la exportación de suministros y equipo médico. Es decir, exporta más de lo que importa en estos rubros. Ahora, para Centroamérica la realidad es de que somos importadores netos de medicamentos y productos farmacéuticos en general, y también somos importadores netos de productos de protección personal, ¿verdad? Esa es un poco la realidad inmediata. Como les decía, si analizamos caso por caso, veremos de que cada país tiene circunstancias distintas, por supuesto en función de patrones idiosincráticos a nivel nacional. Este es el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que como les decía, pues tienen un superávit comercial en lo que es la exportación de suministros médicos y equipo médico. Obedece, como les digo, a esa integración en una cadena global de valor que ha logrado este país. Sin embargo, también tiene una relación deficitaria en lo que son medicamentos y productos de protección personal. Si analizamos el resto de Centroamérica, veremos de que en todos los casos se repite un patrón en donde los medicamentos son la principal fuente de este déficit comercial, pero existe también una relación deficitaria en la importación tanto de suministros, equipo médico como productos de protección personal, ¿verdad? Aquí vemos los datos de El Salvador, los datos de Guatemala, que son bastante similares en cuanto a su composición, los datos de Honduras, que también demuestran la importancia que tiene precisamente el sector de los medicamentos, mismo caso para Nicaragua, como pueden ver, y también para Panamá, ¿verdad? Prácticamente en todos los países observamos una relación deficitaria en los rubros mencionados como productos médicos. Y bueno, para ir finalizando con nuestro análisis y con este repaso sobre las condiciones de comercio, es importante mencionar que, por supuesto, en el caso de los países centroamericanos, se ha trabajado en base al listado de productos de la OMA, en una desagregación más específica de los productos que son relevantes por el COVID-19, ¿verdad? Que como ustedes saben, ha habido un aumento en la demanda de este tipo de productos y, por supuesto, el comercio internacional se convierte en una plataforma que puede ayudarnos o no a pues, suplir esta demanda en mercados. Les presento aquí, a manera, por supuesto, ilustrativa, lo que son las importaciones de cada uno de los rubros que hemos venido analizando, pero a nivel de los 6 dígitos del SAC. O sea, intentar darle un poquito más de detalle a la información. Y también les he señalado en cuáles de estos códigos del SAC a 6 dígitos están ubicados algunos productos que son claves hoy en día para la atención de la crisis. Por ponerles un caso, estamos viendo aquí los productos de protección personal. En el caso de los productos de protección personal,
Centroamérica tiene un gran flujo de importación en lo que son las manufacturas de plástico. Las manufacturas de plástico representan casi el 41% de las importaciones de productos de protección personal. Ahora, dentro de esa categoría de manufacturas de plástico, lo relevante es que ahí están precisamente los protectores faciales de plástico, ¿verdad? Que es precisamente un producto de protección personal muy recurrente, no solamente en sector salud, sino también en sector comercio. Hemos visto cómo en los diferentes países se ha venido utilizando en mayor medida. Destacan también, por supuesto, en productos de protección personal, todo lo que son jabones de tocador, preparaciones tensoactivas, otros productos y preparaciones orgánicas para el lavado y otros artículos de higiene, ¿verdad? Los productos de protección personal tienen esa mezcla entre productos textiles o de protección que pudieran ser catalogados como vestimenta, junto con también lo que son preparaciones tensoactivas, productos químicos, y productos de limpieza que son requeridos para la atención de todo esto. En el código 630790, que representa casi el 5% de las importaciones de productos médicos, también está otra categoría muy relevante que son las mascarillas textiles, incluidas las quirúrgicas, ¿verdad? Esto representa casi el 5% de las importaciones de productos médicos. Como les digo, esta categoría de 630790 puede incluir otros artículos confeccionados más allá de las mascarillas, ¿verdad? Lo que nos da este cuadro es una intuición, un marco general sobre en dónde están ubicados estos productos y la importancia que tienen dentro de las importaciones totales. Lo que vemos aquí, de hecho, también indicado como valor en dólares, es el promedio de esas importaciones en los últimos 3 años. Es decir, nos da una noción también de cuál ha sido la demanda que ha tenido Centroamérica para esos productos en particular. Y bueno, a efectos de productos de protección personal, también destacar el código 900490, en donde están precisamente todo lo que son las gafas protectoras utilizadas también en esta coyuntura, ¿verdad? Entonces, en productos de protección personal vemos que hay pues flujos importantes en lo que son productos de limpieza, pero también hay una concentración relevante, sobre todo en lo que pueden ser manufacturas de plástico como un todo. Si nos pasamos de categoría y nos vamos al equipo médico, aquí sí vemos una mayor intensidad o una mayor emergencia de productos que son requeridos por la región, ¿verdad? En el caso de equipo médico, por supuesto, los instrumentos y aparatos de medicina, como un todo, representan el 50% de lo que importamos del mundo. Esto es relevante porque precisamente en estos instrumentos y aparatos de medicina, en ese 50% de las importaciones, están, por ejemplo, los kits de intubación, ¿verdad? Que ya vimos en la imagen que nos compartió la OECD, que los kits de intubación también son suministros o equipo médico, en este caso importante, para la atención de esta coyuntura. Después de esto, también otro rubro importante de importaciones de equipo médico son todos los instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, que aquí están precisamente algunos instrumentos que se utilizan para el diagnóstico de las pruebas COVID in vitro, ¿verdad? Precisamente la segunda categoría de importaciones, que representa el 9% de lo que traemos por equipo médico, incluye precisamente esos instrumentos para realizar los diagnósticos. Y también en la categoría 90, 18, 19 están precisamente algunos aparatos para electrodiagnóstico, donde están los oxímetros de pulso, que actualmente también son relevantes para el seguimiento y monitoreo de los pacientes. No menos importante, por supuesto, también está la categoría 90, 19, 90, donde están todos los aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia, que incluye, por supuesto, el meollo de toda esta crisis, ¿verdad? Que son los ventiladores quirúrgicos o asistidos, las mascarillas Venturi y las mascarillas de oxígeno, ¿verdad? Entonces, esta categoría, la 90, 19, 90, representa el 4% de nuestras importaciones de equipo médico y en los últimos 3 años han tenido un valor cercano a los 20 millones de dólares en importaciones anuales. Entonces, por supuesto, esto nos da una dimensión de la relevancia que puede tener el sector de mascarillas y demás aparatos para la oxigenación de pacientes o la asistencia, digamos, en la respiración. Finalmente están, por supuesto, los suministros médicos, donde pues aquí sí hay una variedad bastante rica
de suministros que son requeridos por la región. De hecho, es uno de los mercados, como pueden ver, digamos, más diversificados en la demanda. Tenemos productos que van desde agujas, jeringas, productos específicos para la esterilización, reactivos para el diagnóstico o las sondas como tal, ¿verdad? Aquí, en materia de suministros, evidentemente es una categoría que puede aumentar su demanda en función, evidentemente, de las oleadas pandémicas que vamos a enfrentar. Y un rubro importante dentro de ese sentido es justamente el código 382200, donde están algunos reactivos compuestos de diagnóstico, que particularmente la OECD nos indica de que en ese código está precisamente los test de pruebas de coronavirus, el conocido PCR, que es una de las fórmulas de realizar pruebas con coronavirus. Entonces, esto nos da también una noción de cuáles son esos suministros médicos que demanda Centroamérica como un todo. Y finalmente está el rubro de medicamentos, que aquí, pues por supuesto, como ustedes saben, la preocupación global está alrededor de una famosa vacuna que pueda servir precisamente para combatir esta pandemia. Las vacunas para medicina humana representan el 6% de lo que importamos en cuanto a medicamentos, ¿verdad? Lo podemos ver acá. Pero el rubro sustancial, que concentra el 72% de las importaciones, corresponde a lo que son medicamentos preparados, ¿verdad? Los medicamentos preparados pueden realizar, básicamente concentran el 72% de estas importaciones. Entonces, de esta manera, mencionar, por ejemplo, que en esta categoría de medicamentos preparados, pues por supuesto ingresan muchos de los medicamentos y productos farmacéuticos que se utilizan para atender esta situación. Un ejemplo que la OECD nos pone es el peróxido de hidrógeno, presentado como un medicamento que cae justamente en esa categoría de medicamentos preparados y que es una solución para la piel utilizada justamente en el tratamiento de los efectos secundarios que genera el coronavirus. Entonces, evidentemente, el sector de medicamentos es uno que podrá tener cambios muy sustanciales en la medida en que aparezcan vacunas o algún tipo de solución médica a el coronavirus. Indicado todo esto y con propósito, por supuesto, de ir finalizando nuestra presentación, un elemento también importante tiene que ver con los aranceles que están detrás del comercio de productos médicos. A nivel global, tanto la OMC como la OCDE coinciden en que muchos de los países alrededor del mundo han venido aplicando medidas para liberalizar o reducir gradualmente las tarifas arancelarias a productos médicos. Y de hecho, desde el momento en el cual la pandemia surgió como un problema global, precisamente se ha visto un aumento en la reducción de esas tasas arancelarias a las importaciones. En general, para todos los países miembros de la OMC, los productos médicos tienen una tarifa NMF aplicada promedio de 4.8%. Es una tarifa baja si la comparamos con los productos no agrícolas que tiene la OMC, que tiene una tarifa cercana al 7.6%. Esto quiere decir de que los productos médicos ya estaban sujetos a un proceso de liberalización importante, ¿verdad? Que podemos ver que en el caso de Centroamérica también se refleja. En realidad, prácticamente Centroamérica tiene tarifas arancelarias bajas si nos comparamos, por supuesto, con otros países a nivel mundial. Particularmente lo que es el rubro, por ejemplo, de equipos médicos, tiene un proceso o tasas arancelarias bastante bajas. Posiblemente el rubro de productos de protección personal, como pueden ver, es el que tiene derechos arancelarios a las importaciones mayores, ¿verdad? Respecto al promedio de la región, y posiblemente es el espacio en el cual los países pudieran tener un mayor margen para movilizar o cambiar sus tasas arancelarias con el propósito de mejorar el abastecimiento de estos productos. Nótese que en el caso de medicamentos la situación es un poco más diversa a nivel de los países, y el otro rubro que también tiene tasas arancelarias, pudiéramos decir, altas respecto al promedio de la región, son los suministros médicos, ¿verdad? Que son el otro rubro de productos que también tienen en ese sentido, pues, una preponderancia en cuanto a tasas arancelarias. Finalmente, entonces, seguimos con el último punto de la presentación, muy en breve, que tiene que ver con la agenda regional ante el COVID.
Como ustedes saben, pues no solamente Centroamérica, sino muchas regiones y mecanismos de integración han tenido precisamente que repensar estrategias sobre cómo abordar políticas de desarrollo, sobre cómo gestionar, por supuesto, la crisis del coronavirus. En el caso de Centroamérica disponemos de un plan de contingencia regional que busca precisamente articular acciones a nivel de la institucionalidad del SICA con propósito de complementar los esfuerzos que a nivel nacional se están llevando a cabo para atender esta situación, ¿verdad? En ese sentido, el plan de contingencia regional concibe 3 grandes ejes de trabajo. El primero sobre salud y gestión del riesgo, el segundo sobre seguridad, justicia y migración, y el tercero tiene que ver con comercio y finanzas. Y precisamente en el de comercio y finanzas es donde la SIECA y por supuesto el Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, ha venido trabajando más articuladamente. En ese sentido, pues en lo que tiene que ver con este plan de contingencia regional, han habido disposiciones específicas en materia de comercio y finanzas que han sido atendidas y en las cuales sigue trabajando la región. Una de ellas es, por supuesto, mantener la plena libertad de tránsito de las mercancías, asegurando, por supuesto, de que tanto personas como transportes que son requeridos en este sentido puedan movilizarse por la región. Por supuesto, en ese sentido han habido algunos avances que vamos a comentar ya ahorita en breve. También se ha atendido el tema de priorización de atención en las aduanas a los tránsitos internacionales y operaciones aduaneras que tienen productos críticos o vitales a la luz de esta coyuntura, como pueden ser los medicamentos, los insumos, aparatos y equipos médicos, así como otros productos de higiene, ¿verdad? En ese sentido, el plan de contingencia regional también consigue un esfuerzo para priorizar la atención de estas operaciones. Y finalmente también un elemento muy importante que es pues fortalecer la coordinación fronteriza interinstitucional de los estados parte, ¿verdad? Que esto es un esfuerzo binacional, pudiéramos decir, pero que tiene un alcance regional, por supuesto, en su implementación. Y bueno, como ustedes saben, en este ejercicio de coordinación fronteriza interinstitucional y en el espíritu de asegurar el tránsito de las mercancías por la región, el pasado 7 de junio entró en vigor lo que son los lineamientos de bioseguridad ante la COVID-19 aplicables al sector del transporte terrestre centroamericano. Estos lineamientos fueron aprobados el 28 de mayo en sesión intersectorial celebrada por el COMIECO y por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, ¿verdad? Entonces, los lineamientos de bioseguridad han sido uno de los ejes en los cuales ha venido trabajando la región, precisamente con el propósito de dar un tratamiento sanitario a una cuestión importante en lo que tiene que ver con el movimiento de las mercancías y el transporte terrestre en Centroamérica. En ese sentido, entonces, pues invitarlos a que consulten en la página web de la SIECA estos lineamientos y, por supuesto, a que estén atentos sobre los próximos seminarios virtuales que estamos organizando sobre la aplicación de estas disposiciones, ¿verdad? Tenemos precisamente para finales de julio un webinar previsto para repasar estos lineamientos y también en la cuenta de YouTube de la SIECA pueden encontrar una sesión que ya realizamos precisamente antes de la entrada en vigor. También en materia de estos productos que son relevantes para el COVID, el 21 de abril pasado, el Comité Aduanero Centroamericano dio aprobación a lo que sería una directriz expedita para implementar para el despacho y tránsito de productos críticos, tales como medicamentos, insumos y aparatos médicos, alimentos y bebidas y productos de higiene que sean requeridos ante la actual pandemia. Esta es una directriz que ha sido trabajada por el Comité Aduanero y que ha sido notificada ante la OMA y la OSD de conformidad. Y forma parte precisamente de estos esfuerzos por tener una mejor especificación del comercio a la luz de esta coyuntura. Yo solamente cierro indicándoles algunas cifras de cómo funciona el mercado interregional en la era del COVID-19. Aquí les muestro precisamente lo que son las operaciones de tránsito terrestre internacional, medidas a través de la DUCAT. Estas son transmisiones de DUCAT que tiene la región. Y como pueden ver, pues efectivamente ha habido una desaceleración en el volumen de operaciones de tránsito. Tuvo su caída más fuerte precisamente en la Semana Santa, como es lógico, es una caída sobre todo estacional,
pero evidentemente vemos un efecto directo por la crisis fronteriza que ha tenido la región hacia el cierre de mayo y una recuperación, eso sí, después de esta crisis en los volúmenes y operaciones que andan cercanas a las 9.000 operaciones semanales, ¿verdad? Que es un número todavía bajo si lo comparamos a lo que era la realidad antes del COVID. También es relevante analizar las exportaciones intrarregionales, ¿verdad? Que en este caso las mapeamos a través de la DUCA-F, ¿verdad? Y la DUCA-F pues también nos da esta información precisamente sobre el número de operaciones semanales, las cuales también han observado una desaceleración particularmente a partir del mes de junio, ¿verdad? Como pueden ver en pantalla. Y un ejercicio que hicimos precisamente para darles a ustedes una noción de cómo el mercado centroamericano apoya todo este tema del producto, de los productos médicos, precisamente con la DUCA-F tomamos una medición de cuántas de estas DUCAs-F tenían productos médicos de acuerdo con la metodología de la OMA, ¿verdad? Y aquí vemos en pantalla de que de todas las operaciones de exportación DUCA-F que tenemos, hablamos de que cerca de unas 500 en promedio, ¿verdad? A la semana, corresponden a operaciones de exportación que tienen algún tipo de producto médico de los que hemos analizado. En su mayoría, como pueden ver, las operaciones concentran sobre todo suministros médicos y productos de protección personal, junto con algún tipo de equipo médico, ¿verdad? Hay poco, en ese sentido, hay poco comercio de medicamentos, al menos según lo que se muestra en las transacciones de DUCA-F. Y con esto, pues cierro entonces nuestra presentación, ¿verdad? La cual, como les digo, tenía este propósito de brindarles esta información general sobre qué sucede con el comercio de productos médicos. Es información que creemos es relevante porque si bien nos da una fotografía de cuál era la situación antes del COVID-19, pone también en justa relevancia las condiciones que podríamos afrontar en el futuro inmediato. Y en ese sentido, pues por supuesto, muy interesados en las consultas que ustedes puedan tener sobre este propósito. Yo aprovecho también para comentarles que en el Centro de Estudios de la CIECA estamos organizando precisamente un seminario virtual sobre clasificación de mercancías de productos médicos y de protección personal, ¿verdad? Es decir, cómo llevar las herramientas de la merciología y la clasificación de mercancías a el rubro específico de productos médicos y de protección personal. Esta es una capacitación que está prevista para este mes de julio y será realizada en diferentes sesiones. Así que nosotros los invitamos a que puedan, por supuesto, consultar por la información de este seminario, a que puedan participar en el mismo. Es parte de las actividades que organizamos en el centro con el propósito, por supuesto, de apoyar al sector privado de la región en una coyuntura como la que estamos. Así que ven en pantalla los correos electrónicos a los cuales pueden, por supuesto, abocarse para consultas sobre el seminario. Y de mi parte, pues dejaría hasta acá la introducción para abrir un poco el espacio a preguntas o comentarios que puedan todos tener. Aprovechando, por supuesto, a todos los que están conectados, indicarles que la presente sesión está grabada, será grabada en YouTube, ¿verdad? Es decir, va a quedar al acceso de todos ustedes. Al finalizar la sesión, pues todos y cada uno de ustedes pueden evaluar lo que ha sido el contenido de este seminario. Eso es muy importante para nosotros. Y automáticamente se va a descargar la presentación con los datos que hemos visto, así como todo el contenido de la grabación de la sesión, ¿verdad? Que creemos de que son datos relevantes que podrían ser de utilidad para futuro. También quisiera mencionar de que toda esta información que hemos visto, particularmente lo que es el comercio de productos médicos, es información basada en los datos de los bancos centrales de la región centroamericana, ¿verdad? Que son los usuarios y las fuentes primarias de esta información. Así que todos los datos que están viendo pues corresponden a fuentes oficiales, las cuales ustedes pueden, por supuesto, consultar y atender en la página web de la CIECA, específicamente en el Observatorio de Inteligencia Económica, ¿verdad? Que es la herramienta donde está toda esta información,
y específicamente en el sistema de estadísticas de comercio, pues pueden consultar todos estos datos que hemos visto en esta mañana. Sin más, pues simplemente entonces agradecerles a ustedes por la atención en esta mañana. Esperamos que el contenido que ha sido compartido pues sea de utilidad. Sabemos de que estamos en una realidad en la cual es pertinente para la región centroamericana analizar todo este tipo de cuestiones. Y pues simplemente cierro con atender una consulta que creo que por aquí nos brindan. En este caso, don Leonardo nos hace una consulta. ¿Cuál sería el impacto de la fijación de precios máximos a algunos insumos de protección personal, como es el caso de las mascarillas? Nos pregunta que si teníamos alguna idea del impacto que pudiera tener una fijación de precios en este sentido. Las fijaciones de precios, como siempre, son altamente controvertidas, ¿verdad? Porque la fijación de precios, al final de cuentas, lo que hace o lo que puede motivar es que la oferta de esos productos atienda únicamente un volumen específico de la demanda, ¿verdad? No atienda necesariamente toda la demanda efectiva que pueda existir a el precio de mercado que se define por las condiciones de oferta y demanda. Ahora, también hay un riesgo importante de lo que pueda suceder con los precios de estos bienes, ¿verdad? Efectivamente, si dejamos que las fuerzas del mercado sean las que operen, pues sí pudiéramos tener, digamos, una situación en la cual los precios de estos productos aumenten si la oferta no crece al mismo ritmo de la demanda, ¿verdad? En ese sentido, la fijación de precios se pudiera ver como una medida política muy tentadora, ¿verdad? Muy tentadora, precisamente para reducir el impacto social del desabastecimiento, pero podría tener impactos mucho más severos, precisamente si el precio establecido no está en correspondencia con las condiciones de mercado. Por eso las fijaciones de precio a veces son tan controvertidas, ¿verdad? Porque precisamente pueden generar un desbalance entre la oferta y demanda y por eso han sido otras medidas las que se han venido implementando, por ejemplo, en materia de productos de protección personal. Ya hablábamos de que algunos países alrededor del mundo reducen sus aranceles, ¿verdad? Que eso es algo también importante a la hora de intentar reducir los costos operativos o logísticos de esa mercancía. Entonces, en ese sentido, pues sí es un tema controversial y las fijaciones de precios pudieran ser una medida que no descartamos a futuro. También nos consultan por acá los datos de mi persona, por supuesto, para futuras consultas. De hecho, los dejo por acá, ¿verdad? Mi nombre es Eduardo Espinosa, soy director del Centro de Estudios para la Integración Económica. En la presentación, en la portada de la presentación también verán mi correo electrónico, al cual, por supuesto, me pueden escribir con consultas. Y, pues, nuevamente, pues, agradecerles por esta sesión de la mañana, esperando que, por supuesto, este contenido sea de utilidad para ustedes y esperando también de que nos visiten en futuras actividades que pudiéramos tener en lo inmediato. Por supuesto, enfatizar sobre el seminario de clasificación de productos médicos, que es una de las actividades que estamos organizando en lo inmediato sobre este tema. Así que, sin más, pues simplemente agradecerles por su atención, invitarlos a que nos hagan las consultas sobre futuros eventos y que estén pendientes de la página web, redes sociales y demás canales de comunicación de la CIECA. Sin más, que tengan todos un muy buen día y estamos en contacto.